Ya, ahora sí, disculpen. Ya, esta es la materia. Ya, tienen que escribir esto, disculpen, un error. Ya. La expresión algebraica y clasificación. ¿Ya? Entonces aquí tienen que comenzar anotando. ¿Ya? ¿Qué son las expresiones algebraicas? ¿Ya? Esto de aquí. Eso tienen que anotar. ¿Ya? ¿Qué son las expresiones algebraicas? Ya anotan el concepto. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, es una expresión en la que se relacionan varios valores indeterminados con constante y cifra, todas ligadas por un número finito de operaciones, de suma, resta, producto, cociente, potencia y raíz. ¿Ya? Esto. Eso que están ahí. Eso tienen que anotar, ¿ya? Esto que está aquí. La expresión algebraica y clasificación. ¿Qué son las expresiones algebraicas? ¿Ya? Entonces ustedes anotan el concepto. Es una expresión en la que se relacionan valores indeterminados con constantes y todas ellas ligadas por un número finito de operaciones. De suma, resta, producto, cociente, potencia, raíz. ¿Ya? Ahí. Ahí tienen que anotar. ¿Ya? Y después anotan esos ejemplos que están abajo. Ahora, entonces tienen que anotar. ¿Ya? Ahí tienen el concepto. Entonces ustedes vayan anotando. Y aquí ustedes anotan los ejemplos. Esos son ejemplos de expresiones algebraicas. Esto que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, lo que habíamos anotado anteriormente, nos va a servir, porque también aquí vamos a ocupar las potencias. ¿Ya? El concepto que ustedes tenían anteriormente. Raíz cuadrada de 2x. ¿Ya? Ahí tienen su concepto y los ejemplos de expresiones algebraicas. X cuadrada. ¿Ya? Vamos a ir avanzando ahora. Ya tienen que anotar lo que está en el cuadrito plomo. ¿Ya? Por ejemplo, x cuadrado más 2x más, por y, la raíz cuadrada de 2x más y elevado a 2 por x elevado a 3. Y x por y menos 2x, ¿ya? Dividido en x cuadrado más 1.
¿ya? Esos son ejemplos de expresiones algebraicas, ¿ya? Y después, ¿no es cierto?, tendríamos ahí las partes de una expresión algebraica, ¿ya? Toda expresión algebraica está constituida ¿por qué? Por el signo, ¿no es cierto?, que son los términos que están precedidos, ¿ya? Por el signo más, por ejemplo. Son conocidos como positivos, ¿ya? Las expresiones algebraicas que tienen el signo más son conocidas como positivos, ¿ya? Y los que están precedidos por el signo menos se le conocen como negativos, ¿ya? Estas serían entonces las partes de una expresión algebraica, ¿ya? Entonces también está constituida por el coeficiente, que sería la letra o número, que es colocado delante de una cantidad, con la finalidad de ser multiplicado, ¿ya? Entonces el coeficiente es la letra o número, que es colocado delante de una cantidad, con la finalidad de ser multiplicado. La parte literal, ¿ya?, están conformadas por las letras que se encuentran en el término, ¿ya? En las expresiones algebraicas vamos a tener una combinación de letras y números, ¿ya? Y en estas letras nosotros vamos a tener un exponente, que fue la primera parte que vimos, lo que vimos anteriormente, ¿ya? En la diapositiva que vimos delante, ¿ya? Entonces ahí tienen ustedes, ¿ya? Tienen las partes y lo que por las que está constituida la expresión. Entonces es necesario, ¿ya?, que lo anoten, que anoten esto, ¿ya? Ustedes anotaron el concepto de expresión algebraica y ahora van a anotar las partes de una expresión, ¿ya? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Lo anotaron? Yo sí. ¿Lo anotaron? Señores, Sí, señoritas, profesor. ¿sí? ¿Está anotado? Eso que está ahí tienen que anotarlo, ¿ya? Debe estar anotado. ¿Ya? Lo que puse abajo se anota desde el título y todo, ¿cierto? Abajo. Sí, eso, claro, del título, esto que voy a marcar ahí, miren, eso. Eso tienen que anotarlo, eso que está marcado ahí, ¿ya? 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 Podemos poner ¿Ya? Pero voy a avanzar. Voy a avanzar aquí. Ustedes van a conocer. Y aquí estaría el exponente, ¿ya? Por algo yo le mostré la diapositiva anterior, ¿ya? Porque aquí el exponente se identifica relacionando el término con una letra. Y esta parte determinará el tipo de expresión algebraica al cual pertenece, ¿ya? ¿Se fijan? Esto también tienen que anotarlo. Este esquema, el que estoy marcando ahí, eso tienen que anotarlo también en su cuaderno. Y esto, ¿ya? Eso que dice exponente, ¿ya? También tienen que... Profe, Dígame. ¿podría subir un poquito para sacarle un pantallazo para anotarlo de ahí? Es que no alcancé. Ya, ahí, eso. ¿Eso?
Sí, profesor, y tampoco alcancé. Fue muy rápido, parece. Ya, ahí. Eso tienen que anotarlo. Profesor, ¿esto está en el libro igual o no? No, es que Debe ser que necesito que tengan estos conceptos, ¿ya? En el libro salen ejercicios. O sea, pero también pueden ver, hay esquemas y conceptos, ¿ya? Pero es para Ya, poder porque- explicar. Sí, porque no alcancé delante, porque como dijeron que entrábamos más tardecito hoy día, entonces parece que llegué atrasada. Y no No. alcancé a escribirlo de arriba. Por eso le digo. ¿Lo notaron? Ya, pues, ahora tenemos que continuar. Entonces el exponente, ¿ya? Va sobre la letra, ¿ya? Como dice el concepto. Entonces aquí está el exponente, ¿no es cierto? La variable, en el fondo sería conocida, que ustedes la conocen como parte literal ahora, según el concepto que tienen, parte literal, porque es la letra, ¿ya? Literal es de letra. Las expresiones algebraicas les recuerdo que van a tener una letra, ¿ya? Exponente, un coeficiente, ¿no es cierto? Que va a ser un número que va a estar delante de la letra. Y un signo que va a estar delante del número, ¿ya? Ese signo puede ser negativo o puede ser positivo, ¿ya? A veces, ustedes, imaginemos que aquí no hay un menos, ¿ya? Por eso yo tengo esta foto. Si ustedes no ven un menos delante de la expresión, van a asumir que eso es positivo, ¿ya? Que esa expresión 6x elevado a 3 va a ser positiva, ¿ya? Entonces aquí hay un menos, entonces asumen que esta expresión va a ser negativa, ¿ya? Y si aquí ustedes sobre la x no tuviesen este 3, no apareciera un número, no apareciera nada, asumen que el exponente sería 1, ¿ya? ¿Alguien tenía una consulta? Profe, es que se me había ido la señal y no se veía el... Ya, no se entiende. ¿Ya? ¿Ya? Anoten el esquema, ya con sus partes. ¿ya? Sí, ahora se ve. Entonces les vuelvo a repetir. ¿ya? Okay. Parte literal, exponente, coeficiente y signo. ¿ya? Entonces aquí ustedes tienen un exponente 3, una literal x, un coeficiente 6 y un signo menos. Entonces les vuelvo a reiterar. Si ustedes no tienen nada, aquí delante del 6, si no aparece nada, no aparece un menos, no aparece nada, asumen que hay un más invisible, ¿ya? O sea, esta expresión sería positiva. Y si sobre la letra, ¿ya? No hay nada, asumen que hay un 1, ¿ya? Entonces, ¿lo copiaron esta parte de aquí? Ahora se entendió, profesor. Sí, se entiende. Cualquier cosa tienen que consultar, ustedes tienen derecho, ¿ya? Ya, entonces, voy a seguir aquí, ¿ya? Vamos a seguir. ¿Lo copiaron? Sí, ¿Lo copiaron? profesor. Muy bien, ya. Entonces aquí hay una parte importante, ¿ya? Miren. La clasificación de expresiones algebraicas, ¿ya? La clasificación de expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas se clasifican en, primero, monomio, ¿ya? Mono es que tiene, ¿no es cierto?, un solo término algebraico, ¿ya? Los monomios tienen un solo término algebraico, ¿ya? Y este sería un ejemplo, ¿ya? ¿Se fijan? Como el esquema que teníamos arriba, ¿ya? El esquema que mostramos, eso sería un monomio, ¿ya? Entonces aquí la clasificación sería, las expresiones algebraicas se clasifican en, primero, un monomio, ¿ya? Son aquellas expresiones algebraicas que poseen un solo término algebraico. Los binomios son aquellas expresiones algebraicas formadas por dos términos algebraicos unidos por suma y resta, ¿ya? Monomio, un solo término algebraico. Binomio, dos términos algebraicos. Y entre esos términos algebraicos
vamos a tener un signo más o un signo menos. ¿Ya? Entonces copien esa parte también. A ver. Copien esa parte. ¿Ya? Esa parte tienes que copiarla con este ejemplito. ¿Ya? Ese sería un monomio. ¿Ya? Vamos a subir un poquito. Y aquí ustedes se van a dar cuenta de algo. ¿Ya? Entonces, como les dije, los binomios son dos términos algebraicos que están unidos por una suma o una resta. ¿Se fijan? Ese sería un binomio. ¿Ya? Ese sería un binomio 5x cuadrado más 1. ¿Ya? 5x cuadrado más 1. Ese sería un binomio. ¿Se fijan? ¿Ya? Listo, profesor, listo. Sí, ahí tienen. ¿Ya? Esta parte es muy importante porque después vamos a entrar a clasificar. Entonces, son aquellas expresiones algebraicas que poseen un solo término algebraico, el monomio, y el binomio son aquellas expresiones algebraicas con dos términos algebraicos, unidos por suma y resta. ¿Ya? Profesor, Sí, dígame. Ahí tiene una suma. Y también puede tener una resta. Dígame. no había, no me entendí en binomios entre una suma y una resta, ¿cierto? Sí, unidos por suma y resta. Ya, profesor. Vamos a continuar acá. Trinomios. Entonces los trinomios. ¿Ya? Ya que mono un término algebraico, binomio dos términos algebraicos, el trinomio, como su nombre lo indica, son tres términos algebraicos unidos por suma y resta. ¿Ya? Aquí vamos a tener tres términos algebraicos. ¿Ya? ¿Se fijan? Y también están los polinomios. Poli, también, de muchos. ¿Ya? Esa podríamos definirla mejor como varios términos algebraicos. ¿Ya? Se podría definir como varios términos algebraicos unidos por suma y resta. ¿Ya? Copien esta parte también. Esta parte de acá.
¿Ya? ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar a la otra parte, ¿ya? Que sería el desarrollo de expresiones algebraicas. Entonces, ahora vamos a empezar a hacer los ejercicios, ¿ya? Porque ahora ya vimos los conceptos, ahora empezamos con los ejercicios. Entonces aquí, desarrollo de expresiones algebraicas, ¿ya? Dice, desarrollo de expresiones algebraicas, ¿cómo se ordenan los polinomios? ¿Ya? Ascendentes y descendentes, ¿ya? Obviamente yo creo que ya todos sabemos que ascendente, Mayor y menor. claro, ascendente e ir subiendo, ¿ya? Obviamente si tenemos que ir fijándonos en nuestras expresiones, en cada uno de nuestros términos de la expresión algebraica, ¿ya? ¿Qué exponente tienen? Para ordenarla de menor a mayor. En el caso si es de un orden ascendente. Y de los exponentes, fijarse del mayor a menor si queremos ordenar la expresión de forma descendente, ¿ya? O sea, ascendente, vamos a subir, y descendente, vamos a bajar, ¿ya? Entonces, anoten esta parte de aquí, ¿ya? Desarrollo de la expresión algebraica, lo primero, cómo se ordenan los polinomios. ¿Ya? Eso tienen que escribirlo. Y vamos a ordenar nosotros la expresión que tenemos ahí, ¿ya? Ah, sí, ahí sí. ¿Escucha ahí, mío? ¿Ya? ¿Sí? ¿Tiene consulta? ¿Tiene alguna consulta? ¿Ya? Entonces, vamos a ordenar esta expresión, esa que está ahí, ¿ya? Vamos a buscar aquí.
Esa expresión la tenemos que ordenar de forma ascendente, ¿ya? Y descendente. Entonces, primero, no. ¿Ya? De forma ascendente. ¿Ya? De forma ascendente nos tenemos que fijar en el menor de los exponentes. ¿Ya? Como les expliqué cuando empezamos la clase, el exponente es el numerito que va arriba. ¿Ya? El numerito que va arriba, ¿no es cierto?, del literal, o sea, de la letra. O bien, también puede ir arriba del número, ¿no es cierto? Pero en este caso es la letra. ¿Ya? ¿Se fijan? Nos tenemos que fijar en estos numeritos. Eso. En el 5, en el 6, en el 3 y en el 4. En este caso. Porque también puede pasar que ustedes tengan... Uy, disculpe. Que ustedes tengan números más seguidos, ¿ya? O sea, por ejemplo, que tengan, que empiecen del 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿ya? Entonces, miren, el menor de los exponentes, en este caso, sería el 3, ¿ya? Entonces ese, con su signo y todo, lo ubicamos primero, ¿ya? Se ubica primero ahí, ¿ya? Después del 3, ¿cuál seguiría? Fíjense en el exponente, el número que está sobre la X. ¿Cuál seguiría después? El 4. El 4. ¿Ya? Ahí, el 4. Y después del 4, ¿cuál seguiría? El 5. El 5. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces ahí lo tenemos. Dígame, ¿me va a hacer una consulta? No, profesor. ¿No? Ya. Entonces, miren, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Ahí tendrían ustedes el orden ascendente. ¿Ya? O sea, vamos subiendo. ¿Se dan cuenta? Primero el 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Ese sería ascendente. Entonces, este es orden. ¿Ya? Orden ascendente. ¿Ya? No forma. Orden ascendente. Y ahora vamos a hacer el orden descendente. ¿Ya? Orden descendente. Eso quiere decir que tenemos que ordenarlo de mayor, o sea, sí, de mayor a De menor. mayor a menor. Y nos tenemos que fijar en el exponente, ¿ya? Tenemos el 5, el 6, el 3 y el 4. Entonces ahí analizamos cuál Sería sería... el primero. ¿Ya? Este es el que estoy marcando ahí. Sí. ¿Ya? Ya, ese, ¿no es cierto? Tiene un exponente 6. ¿Ya? Ese sería el mayor. Y después del 6, ¿cuál vendría? El 5. Claro. Se dice 4 por x elevado a 5. ¿Ya? Seguiría el 3 después y después el 4, ¿no? O está No, el 4 y después el 3. el 4, claro, y después el 3. Entonces sería el 3 por x elevado a 6 más 4 Más por 4 x por elevado a x 5 elevado a 5. más x Más elevado a 4 x elevado a x elevado 4. a 3. Más ¿Fijan? ¿Ya? Ese sería un orden, ¿no es cierto?, descendente, ¿ya? De mayor a menor, ¿ya? Vamos ahora a este ejercicio, le vamos a agregar algo, ¿ya? Si ustedes se fijan, pero antes que se me olviden, por ejemplo, ese caso, voy a marcarlo ahí, del x elevado a 4, ¿ya? Si ustedes delante, ¿no es cierto?, se fijan de una variable, de un literal o variable, no es nada, eso ahí asumen que hay un 1, ¿ya? ¿Se fijan? Ahí habría un 1, ¿ya? Porque no hay nada delante. Excepto que lo tengan, como en este caso, que aquí tienen un 4, ¿ya?
Entonces, si ustedes no tienen nada delante del literal, tendrían un 1 imaginario, ¿ya? Así, miren. ¿Ya? Tendrían un 1 imaginario, ¿ya? O sea, tendrían esto, ¿ya? Eso tienen que, para que lo sepan, ¿ya? Porque lo otro, la otra X están acompañadas de un número. Se fijan de un 3, de un 4, de un 2. ¿Ya? Y lo otro, Entonces el menor es el X4, ¿cierto? ¿O claro, no? no es que, claro, el coeficiente, el numerito que está adelante, ¿ya? Ya. Claro, ese tendría un 1, ¿ya? Y después, aquí un 4x elevado a 5. Si ustedes se fijan, lo que les expliqué al inicio, es que ustedes aquí, en los otros términos, ¿ya? En los otros términos de este polinomio, ustedes tienen un más, ¿ya? ¿Se fijan? Tienen un más. Sin embargo, en el primer término, no hay nada, no hay nada adelante. No hay un menos ni hay un más, ¿ya? Si ustedes no ven nada adelante, asumen que hay un más, ¿ya? Un signo más que es invisible en el fondo, ¿ya? ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Se entiende? Sería un más invisible. El profesor ahora se entiende. Sí, ¿ya? Y lo otro, vamos, miren, por ejemplo, vamos a borrar ese 4. ¿Ya? Vamos a imaginar que la X va a estar así. No tiene exponente. ¿Ya? Si Ya, ustedes ven, uno. claro, es un 1 imaginario. ¿Ya? Ahí habría un 1 imaginario, ¿ya? Eso habría ahí. ¿Ya? Entonces, aquí, pero sin embargo aquí lo tienen, ¿ya? ¿Se fijan? Ahí lo tendría. Un X elevado a 4. Pero si está así, no hay exponente, quiere decir que ese exponente es un 1. ¿Ya? Eso lo tienen que saber porque obviamente es lo que nos tenemos que fijar para poder ordenar el polinomio de forma ascendente o descendente. ¿Ya? Entonces lo vamos a poner, ¿ya? Ahí. Lo otro, ya, vamos a tomar este mismo polinomio y le vamos a agregar, ¿ya? Le vamos a agregar un 10. ¿Ya? Vamos a agregarle un 10. ¿Ya? Entonces, ahora yo lo quiero ordenar ascendente. Ordenar ascendente. ¿Ya? Que habíamos entendido, a ver, ahora usted, yo le voy a preguntar a usted, ¿qué entendimos por orden ascendente? ¿Ya? ¿Que sube o que baja? ¿Cómo era? Lea lo que escribieron. Que sube. ¿Ya? ¿Ya? Que sube. ¿Ya? Entonces, miren, si ustedes se fijan, Así. ¿ya? Hay un 10, un número que no tiene exponente y no tiene literal. ¿Ya? O sea, más bien claro, no tiene un literal y no tiene exponente. Es como ¿Ya? si fuera el 10 arriba, el exponente. Ah, Claro, no, es un 10, es un número entero, ¿ya? Que está aquí, número natural entero. ¿Ya? Es un más 10, ¿ya? Y el X, no está aquí el X. Y tampoco tenemos exponente. Lo que pasa es que en la forma ascendente, iría primero, ¿ya? Ese iría primero, el 10 iría primero. Pero yo les voy a explicar por qué. ¿Ya? Miren, lo que pasa es que la propiedad de las potencias, a ver, lo voy a hacer acá. La propiedad de las potencias, ustedes tienen, hay una propiedad que dice que toda base, ¿ya? Que en este caso sería la X, elevado a 0, va a ser igual a 1. ¿Ya? Eso. Entonces esto les va a quedar así. 10 por 1. Y eso 10 por 1 igual a 10. ¿Ya? Eso que estoy marcando ahí, en el fondo sería como algo imaginario, ¿ya? Que va a estar acompañando el 10. ¿Ya? Un X elevado a 0.
Entonces, si ustedes lo ordenan de forma ascendente, primero iría el 0, ¿no es cierto? Y seguido el 0 iría el 3, después el 4, 5 y 6. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Esto sería imaginario. No está registrado en nuestro polinomio. No se ha registrado en el polinomio. ¿Ya? Entonces, esto, le vuelvo a reiterar, que una base elevado a 0, su resultado va a ser igual a 1. ¿Ya? Y 10 por 1 en este caso nos da 10. Por eso mismo, cuando nosotros desarrollamos el ejercicio, en forma ascendente, ahora ya no pondríamos primero el 2x elevado a 3, ¿ya? Sino que pondríamos el más 10, ¿ya? Y ahora nos vamos a fijar en los exponentes, ¿ya? ¿Cuál le seguiría después del 10? ¿Ya? El menor de los exponentes. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ya? ¿Cuál seguiría? El 3. Ya, miren, primero el tema del lenguaje, ¿ya? Que es muy importante aquí. Se dice 2 por x elevado a 3, ¿ya? 2, 2x elevado a 3. eso. 2 por x elevado a 3, ¿ya? Entonces ese seguiría después del 10, ya que lo estamos ordenando. Y después del 2x elevado a 3, ¿cuál seguiría? X elevado a 4. Más x elevado a 4, ¿ya? Y después Más 4x, X elevado a 5. ¿ya? Y después ¿ya? Y después 3x elevado a 6. ¿Ya? Estamos aquí. ¿Ya? Y aquí, entonces, sería todo lo contrario. ¿Ya? Miren, para que lo sepan, ustedes tienen que tener, si ustedes tienen buena esta parte, si ustedes ya ordenaron el polinomio de forma ascendente, ahora de forma descendente, va a ser todo lo contrario. ¿Ya? En el fondo tendrían que empezar por el último del ascendente y ponerlo en primer lugar del descendente. Miren, fíjense bien, ya que sería descendente. Ahí. Descendente. Ahora es descendente. Tenemos el 3x elevado a 6, más 4x elevado a 5, más, ¿qué iría después? X elevado a 3. O sea, x elevado a 4. ¿Ya? ¿Se fijan? O sea, 6, 5, 4, el 3 y al final el 10. ¿Ya? Fíjense muy bien en el Fíjense muy bien en el orden ascendente con el descendente, ¿ya? Que en el fondo el descendente lo empecé de atrás hacia adelante de cómo está ordenado el orden ascendente, ¿ya? ¿Se fijan? ¿Ya? Copienlo entonces, ¿ya? Copienlo, ¿ya? Entonces aquí podemos agregarle un título aquí, ¿ya? ¿Ok? Ahí, ¿ya? Vamos a agregarle eso. Y este sería el polinomio, ¿ya? El que voy a marcar ahí. Es el polinomio que marqué con rojo, ¿ya? ¿Se va entendiendo? Anótenlo, ¿ya?
¿Ya? ¿Ya? Tienen que anotarlo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces aquí vamos a continuar. ¿Ya? Y aquí tenemos otro. Por ejemplo, aquí hay otro. ¿Ya? Aquí tendríamos otro. Por ejemplo, ordenar esto. De forma ascendente y descendente. ¿Ya? ¿Ya? Entonces aquí, si ustedes se fijan, en esto de acá, ustedes tienen dos variables. O sea, tienen dos literales. ¿Ya? Tienen el literal X y el literal Y. Entonces vamos a poner ahí, ordenar, ordenar de forma ascendente y descendente el siguiente polinomio. Entonces aquí, ¿ya? Nos fijamos en esto, ¿ya? En x elevado a 6, y elevado a 6, y 2x elevado a 5. ¿Ya? Pero lo vamos a ordenar, ¿ya? Según, le vamos a poner según, ¿ya? Según x, ¿ya? Según x, el siguiente polinomio, ¿ya? Entonces, orden ascendente sería lo siguiente. Tenemos que fijarnos solamente en la x, ¿ya? Si lo queremos ordenar según x, ¿ya? ¿Qué x tendría el menor exponente? O sea, el menor exponente, ¿ya? O sea, ustedes me van a decir x elevado a 5. El asunto es que aquí hay una y, ¿ya? Y tal cual yo le expliqué en el ejemplo del 10, esta y estaría imaginariamente acompañada de una x elevado a 0, ¿ya? ¿Se fijan? ¿Ya? ¿Y a cuánto sería igual la x elevado a 0? Yo se lo dije antes, ustedes lo tienen que tener anotado, ¿ya? ¿A cuánto sería igual? 1. 1. ¿Se fijan? Y eso va a ser igual a y elevado a 6, ¿ya? Y elevado a 6, ¿ya? Entonces, ¿cuál iría primero? ¿Ya? Este que dice x, el imaginario que dice x elevado a 0, iría primero, ¿ya? Y después, ¿cuál tendríamos que poner después? La Y elevado a X elevado a 6. No, fíjense bien. Porque aquí hay una x elevado a 5 y otra x elevado a 6.
nos tenemos que fijar solamente, en la X, ¿ya? Fíjense en la X. Y elevado a 6 entonces. Y elevado a 6, este sería el primero, ¿ya? Porque tiene un X elevado a 0. ¿Cuál sería mayor? O sea, ¿cuál sería menor? ¿El X elevado a 5 o el X elevado a 6? El X elevado a 5. Entonces X5. este iría primero, ¿ya? Ese. X elevado a 5. Así quedaría, ¿ya? Y elevado a 6 más 2x elevado a 5 por y más x elevado a 6. ¿Ya? Así quedaría. ¿Ya? ¿Vieron? ¿Ya? Porque aquí en este tendríamos un x elevado a 0. ¿Ya? Seguiría el x elevado a 5 y después el x elevado a 6. Si nosotros tenemos, como en este caso, tenemos dos literales, ¿ya? ¿Se fijan? Tenemos dos literales. Entonces, nos tenemos que fijar en la instrucción que nos está dando el ejercicio. ¿Ya? En este caso, la instrucción dice según X. ¿Ya? Ahí lo remarqué. Dice según X. Entonces ustedes van aquí y se fijan. ¿Ya? Por eso yo les digo que observen muy bien. Tenemos que observar muy bien los exponentes. ¿Ya? Y el menor de los exponentes sería el que tiene el i elevado a 6, que estaría acompañado por un x elevado a 0. ¿Ya? Obviamente el menor en este caso sería el 0. Le seguiría el 5, x elevado a 5 y x elevado a 6. Independiente o no que tenga, que esté acompañado de otro literal. ¿Ya? O que el literal no esté. ¿Ya? Entonces ya tenemos el ascendente. ¿Ya? ¿Ya? Orden descendente. Entonces, descendente, ¿ya? Sería todo lo contrario. Empezaríamos por el último, ¿no es cierto? Y nos quedaría el x, empezaríamos por el x elevado a 6. ¿Cuál seguiría después? Si vamos bajando. Ah, no. X elevado a 5. No, y. No, ahí. ¿Ya? X elevado a 5 por y. Más y elevado a 6. ¿Ya? ¿Se fijan? Anótenlo ahora. Anótenlo. ¿Ya? Entonces ahora vamos a continuar. ¿Ya? Entonces ahora continuamos.
Eso sería entonces orden ascendente y descendente. Ya, después vamos a pasar a cómo se determina el grado de un polinomio. ¿Ya? Este es el grado. Y para el grado también nos vamos a fijar en el exponente del literal. ¿Ya? También tenemos que fijarnos en los exponentes. Por algo al principio le hice notar el concepto de potencia y que se fijaran cuál es la base y el exponente. ¿Ya? Entonces dice, el grado de un polinomio es el grado máximo de los términos que lo componen. ¿Ya? Tienen que anotar esto. Anoten esto, eso que voy a marcar ahí. ¿Ya? Tiene que estar anotado. ¿Ya? Eso tiene que anotar. Y vamos a determinar el grado del monomio. Ya, lo primero que vamos a hacer. Ya. Entonces ahora lo vamos a hacer. Ustedes tienen, ¿no es cierto? Tenemos que determinar el grado del siguiente monomio. ¿No? Tenemos que determinar el grado. Entonces, para determinar el grado de este monomio, se suman los exponentes. ¿Ya? Entonces, se sumaría 2 más 3 más 1, igual 8. ¿Ya? O sea, sumamos 2 ¿ya? 2 más 3 más 1. ¿Ya? 2 más 3 más 1, igual 8. ¿Ya? ¿Se fijan? Sumamos los exponentes. El primer exponente 2, el segundo 3 y el tercero que está elevado a 1. ¿Ya? El z está elevado a 1. ¿Ya? Lo que les expliqué antes, que si nosotros no vemos un exponente, ¿ya? Lo vamos a elevar a 1. ¿Ya? Entonces sería 2 más 3
5. Hoy me equivoqué. 2 más 3, 5 más 1 es igual a 6. ¿Ya? 2 más 3 es 5 más 1 igual 6. ¿Ya? Eso sería. ¿Ya? Anótenlo entonces. Este es un monomio. Ahora lo vamos a ver. A ver, espera un segundo. Entonces, me faltó decir aquí que este monomio, este monomio es de grado 6. ¿Ya? Ahí. Este monomio es de grado 6. ¿Ya? Así se completa. ¿Ya? Anótenlo. Tienen que anotarlo. Se dice finalmente este monomio es de grado 6. ¿Ya? Entonces ahora vamos a continuar, ¿ya? Con el siguiente. Este, ¿ya? Ahí. Determinar el grado del siguiente binomio. ¿Ya? Entonces, miren, ustedes tienen término x cuadrado más y. 3. Claro, este sería, no es que tenemos que separarlo. 2 más 1. Ya aquí se suma, ¿ya? O sea, no es que se sume, sino que se determina por separado. ¿Ya? El primero, ese. Entonces, ¿ya? El x elevado a 2 es de grado 2, ¿ya? 2. X elevado a 2 es de grado 2. ¿Ya? ¿Y la y? ¿Qué grado sería? 1. 1. Es de grado 1. ¿ya? El que gana aquí es el mayor. Entre el 2 y el 1, ¿cuál es mayor? 2. El 2. Entonces, este polinomio, o sea, este binomio es de grado 2, ¿ya? El que gana ahí es el mayor, ¿ya? Ganaría el de grado 2, ¿ya? Siempre va a ganar el mayor. Entonces anótenlo, ¿ya? ¿Se entiende? Este se hace por separado porque está separado por un más, ¿ya? Aquí también puede haber un menos, pero se hace por cada término, ¿ya? Por separado. Anótenlo entonces. ¿Ya? Y aquí, ahora el último, prepárense, determinar el grado del siguiente polinomio. También lo hacemos por separado,
¿ya? Aquí en el fondo estamos juntando el monomio y el binomio que hicimos anteriormente, ¿ya? O sea, ¿por qué lo estamos juntando? Porque, por ejemplo, ese es muy parecido al monomio que hicimos. El x elevado a 3 por y elevado a 5 sería muy similar al que hicimos al inicio. Y este, 2x elevado a 3, ¿no es cierto? Sería solamente determinar que es de un grado 3, ¿ya? De forma separada, con x elevado a 3 por y elevado a 5, menos 3x más 1, ¿ya? Entonces, ¿qué grado sería el 2x elevado a 3? Miren, este tiene un exponente 3, ¿ya? Entonces este sería de grado 3. ¿Ya? 2x elevado a 3 es de grado 3. ¿Ya? Y aquí, para determinar el grado, se suman los exponentes. Tres más 8. es ¿Ya? igual a El grado es 8. ¿Ya? Y el menos 3x, ¿qué grado sería? 3. Grado 1. ¿Ya? Porque el x, ¿qué exponente tendría? Fíjense en el exponente del 0. x. Sería 1. 1. 1. Ya, grado 1. Ese sería grado 8. Grado 3, grado 8, y el 3x es de grado 1. ¿Ya? Y este es de grado 0. Ese es de grado 0. ¿Ya? Porque hay un x elevado a 0. Ahora, de acuerdo a todo lo que hicimos hoy. ¿Ya? Voy a marcar con rojo la respuesta. ¿Ya? ¿Cuál sería el mayor? Fíjense cuál sería el mayor. 8, grado 8. después Grado 8. ¿Ya? El Entonces, grado 3, después el grado 1 y el 0. ya. Entonces aquí el que determina el grado, en el fondo es el mayor, el grado mayor. Tenemos que el 2x elevado a 3 es de grado 3. El x elevado a 3 por y elevado a 5 es de grado 8, porque se suman sus exponentes. 3 más 5 me da 8. Y x elevado a 1 es de grado 1. Y el más 1 es de grado 0. Entonces, el mayor, en este caso, Es el 8, grado 8. grado 8. Entonces aquí, ¿ya? Ganaría eso, ¿ya? Entonces aquí el polinomio, ¿ya? Podemos ir como respuesta, el polinomio es de grado 8. ¿Ya? Polinomio ¿ya? Polinomio 2x elevado a 3 más x elevado a 3 por y elevado a 5 menos 3x más 1 es de grado 8. ¿Ya? ¿Ok? Ahí lo tienen. Ok. ¿Lo notaron? Sí, pero Ahí, ¿ya? ¿Lo notaron? ¿Bien? ¿Sí? ¿Está anotado? Estimados. sí, profesor. Ya, ok. Sí. Ya, señores, ya. Que tengan todos muy buenas noches. Damos por finalizado. Gracias, profesor. Muy buenas noches a todos. Hasta luego. Nos vemos. Buenas noches, profesor. Gracias. Ya, Hasta luego. ya, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.